mayores, pero vamos a revisar porque no solo es Arequipa. Hemos visto los casos de Huánuco, hemos visto los casos de Ayacucho, Huancavelica, Junín, varios casos en verdad. El virus está todavía muy intenso. ¿Cuál es, digamos, el balance actual al día de hoy de la pandemia de la COVID-19? 371.096 casos. Ojo con este dato, 371.096 casos. ¿Cuántos casos más de infectados? Porque nunca lo decimos, pero ¿cuántos casos más de infectados ha habido en las últimas 24 horas? 4.596. Perdón, 46, 4.546 nuevos casos de la COVID-19. ¿Por qué es importante recordar este dato, señores? Porque hasta la semana pasada teníamos un promedio de 3.800. Ojo, por día, solo en las últimas 24 horas, lo que quiere decir que el número de infectados por día está incrementándose de manera preocupante. No olvidar ese dato. Muestras al día de hoy, 2.158.770 muestras entre pruebas rápidas y pruebas moleculares. Fallecidos, ya con la, digamos, la limpieza que se ha hecho, el sinceramiento de cifras, hablamos de 17.654 fallecidos producto de la COVID-19. La siguiente claqueta vamos a dar el comparativo frente al día de ayer. Hospitalizados, 12.985. Ojo con el dato, la capacidad hospitalaria que tenemos como país. En camas UCI, 1.372. Justamente lo que el presidente quiere que también sea transparente, ¿no? ¿Cuántas camas UCI tenemos efectivamente en todo el país y en qué regiones están? El comparativo con ayer miércoles 22 de julio. Hospitalizados pasa de 12.821 a 12.985. Se incrementa también de manera importante. Pero los fallecidos han pasado de 17.455 a 17.654. Eso nos da una diferencia de 194 nuevos fallecidos, perdón, 199, estoy con las matemáticas un poco lento, pero son 199 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas. También si hacemos el comparativo con lo que ocurría la semana pasada, es un incremento, porque la semana pasada, recuerden ustedes, hablábamos de 181, 182, por ahí 186 en el peor de los casos, pero esta semana hemos empezado a hablar de 195, 196 y el día de hoy 199 personas que han fallecido en las últimas 24 horas producto de la COVID-19. ¿A qué voy con esto? La conclusión es que tanto en número de contagios como en número de fallecidos por día, por cada 24 horas, se registra un incremento. Vamos a analizar esto más adelante. Recuperados 255.945 al día de hoy. Son los que se han recuperado de esta enfermedad. Y vamos a tratar justamente lo que tiene que ver con las cifras y con lo que está pasando en el país en cuanto a esta enfermedad. Y estamos en la línea con César Cárcamo. Él es integrante del equipo de prospectiva del Ministerio de Salud. Doctor Cárcamo, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted. Y yo le quería empezar con las cifras que acabamos de revisar y tratar de interpretarlas, porque estuve revisando en las últimas 24 horas la cifra de contagiados. Es importante si lo comparamos con la semana pasada. Hablamos de más de 4.500 nuevos infectados en las últimas 24 horas. Revisaba que hace un par de semanas nada más era 3.800. Incluso por junio hablábamos de una cifra de 2.000. ¿Qué está pasando? ¿Estamos hablando de un rebrote? ¿Estamos hablando de que el brote nunca se fue y se ha intensificado? Sí, bueno, el análisis de los casos es un poco inestable, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque si más personas desean hacerse la prueba, el número de positivos va a subir. Si es que se ofrecen más pruebas, decido hacer un tamizaje más amplio, el número de casos va a aumentar también. Si es que comienzo a restringir, puede bajar. Entonces es un poco sensible eso. Pero efectivamente tenemos evidencia de que el número de casos está subiendo claramente y eso lo vemos por el número de funciones. El número de funciones no está en función de cuántas pruebas hacemos, cuál es la disponibilidad, qué tan popular es la prueba, ni nada de eso. Exactamente. Entonces un poquito más preciso. Y como tememos, sí, el número de muertes en estas últimas 2 semanas ha estado incrementándose lentamente.
Claro, porque yo lo comentaba hace unos segundos. El día de hoy registramos 199 muertos nuevos en las últimas 24 horas. La semana pasada, cuando hacíamos este repaso, hablábamos de 181, en el peor de los casos, 186. Esto tiene que ver, doctor, con la reactivación, con la apertura y la flexibilización que ha habido justamente en el mes de julio. Fíjese, digamos que científicamente nunca lo vamos a poder demostrar, pero claramente es una buena posibilidad. ¿Por qué razón? Porque hay más gente que se está transportando en micros, hay más gente que está trabajando en espacios cerrados, hay más gente que está yendo a visitar a sus familiares, están yendo los fines de semana a encontrarse después de meses con sus papás, con sus hermanos, con los primos, con los amigos, y se está aumentando la transmisión. Y eso está desencadenando entonces más casos y más fallecidos. Ahora, ¿qué tipo de decisiones nos empujarían a tomar estos resultados y estas cifras que estamos viendo? Y se lo pregunto porque el 31 de julio, por ejemplo, vence la cuarentena en 7 regiones que están sumamente complicadas. Esto implicaría volver a tomar medidas más focalizadas, volver a cambiar, digamos, las políticas hacia adelante, hacia los próximos días, semanas. Fíjese, en este caso lo más importante es lo que está a nuestro alcance. Cada uno puede aislarse, más allá de lo que el gobierno me permite, más allá de la hora del toque de queda, más allá de si el domingo está cerrado o no. Yo puedo cuidarme solo, cuidar a mi familia, y lo puedo cuidar más de lo que lo estoy cuidando antes, aislándome mejor, lavándome las manos, usando mi escudo facial, todas las medidas que yo pueda. ¿Por qué razón? Porque no es que se haya abierto la economía porque se acabó la infección. Hemos decidido abrir la economía por motivos económicos, no por motivos de salud. Por necesidad. Se ha abierto, claro, entonces, claro, no queda otro. Entonces, todavía tenemos muchísimos casos, todavía está el contagio por todos lados, la gente está movilizando con infecciones. No vayamos a visitar a nuestros familiares, no hagamos salidas innecesarias. Eso no requiere ninguna decisión del presidente, no requiere participación de la policía, de las Fuerzas Armadas, es algo que cada uno puede hacer. Y eso es lo que yo recomendaría. Yo estoy manteniendo las mismas medidas, las mismas restricciones que mantenía durante la cuarentena. Es decir, doctor Cárcamo, ya depende en este momento de cada uno, o va a depender de cada uno, porque lamentablemente no podemos volver a cerrar la economía, porque eso genera también otro problema y vamos, lamentablemente tampoco tenemos un sistema de salud que pueda recibir a todos esos enfermos. Exactamente, justo ahora estoy con un familiar que no consigue dónde hospitalizarse. Están he llamado a todos los contactos que tengo, están llenos los hospitales en Lima. Que no hay para cuidados intensivos, me refiero, no hay camas en cuidados intensivos. Entonces, es el peor momento para enfermarse ahora. El peor momento, si me enfermo, me pongo grave, no van a tener dónde atenderme. Y para no salir de esas cifras, digamos, desde el equipo de prospectiva, analizando lo que hemos visto, sobre todo en el mes de julio, ¿no? A partir de la nueva realidad en la que vivimos, ¿qué es lo que vamos a esperar en cuanto al número de contagiados y al número de muertos en agosto y en septiembre? ¿Esto se va a seguir incrementando a la velocidad en la que vemos? Ya. Fíjense, esto de acá no debe dar falsa seguridad a la gente, ¿ok? Debemos seguirnos cuidando y cuidarnos muchísimo para no terminar en una cola esperando que se desocupe una cama de cuidados intensivos, ¿ok? En realidad, lo que se espera es que, como estamos teniendo muchos casos diarios, esto es como una fogata a la que le estamos echando leña, le estamos echando toda la leña que tenemos muy rápido, se nos va a acabar la leña. Quiere decir, las personas susceptibles se van a acabar probablemente en un mes, 2 meses. O sea que se vienen tiempos mejores, ¿ok? Pero no nos confiemos de eso, cuidémonos muchísimo para no ser uno de esas personas que fallecen o pierden a un ser querido en estos tiempos. La epidemia ya no puede durar mucho más, ya está terminando en algunas ciudades del Perú, pero aquí en Lima no. Aquí en Lima todavía le falta. Bueno, y tampoco en las ciudades que hemos reportado durante la semana, ¿no? Arequipa es un caso que ha empezado a ser una preocupación muy fuerte. Huánuco, Ayacucho, Huancavelica también. Vemos que hay un brote importante. Así es. Así es. Hay ciudades que pensábamos que estaban protegidas, ¿no? Como Juliaca, por ejemplo. Juliaca recién está empezando. Arequipa todavía está cuesta arriba, ¿no? En Junín el número de casos está subiendo también. Estas ciudades de la sierra no están protegidas realmente. Entonces, en todas partes puede ocurrir,
¿no? Hay que cuidarse mucho. Incluso en ciudades como Iquitos, donde ya el número de casos bajó un montón, yo me cuidaría, porque yo no quiero ser de esos últimos casos que fallecen. Todavía 30% de la población ahí es susceptible y esas personas pueden infectarse y morirse. Ahora, doctor Cárcamo, en cuanto a la cifra de fallecidos, porque ha habido ya un sinceramiento sobre la cantidad de muertos por la COVID-19, nos gustaría que explique la diferencia, porque todavía hay casos sospechosos que no necesariamente han sido incluidos. Se ha incluido a 3.688 personas. ¿Cómo se ha hecho esa evaluación? ¿Qué factores han intervenido? ¿Podrían ingresar muchos más? ¿La cifra podría ser mucho mayor? Fíjense, la verdad es que cuando termine la epidemia no vamos a saber con certeza cuántos casos hubo. ¿Por qué razón? Porque no se puede hacer la prueba en todas las personas que han fallecido. Entonces hay personas que ya están incluso incineradas y que no tienen prueba. Esas personas se van a quedar como sospechosas siempre. No hay forma de resolver esos casos. Lo que se está trabajando ahorita son con esas personas que fallecieron y todavía no se sabe si su prueba de laboratorio era positiva o negativa. Esos son los que se van a poder confirmar y se van a agregar a la lista. Esos 3.000 se agregaron de esa manera. Se pudo ligar el certificado de defunción con un resultado, con un certificado de defunción que tenía clínica de COVID, decía esta persona se murió por COVID, más una prueba de laboratorio que dice COVID. Se juntan las dos y tenemos ahí un caso COVID. Si falta uno de los dos, entonces no es. Pero eso no significa que la persona no se haya muerto por COVID. Ese es un dato, va a quedar como sospechoso. Ese es un dato muy relevante. Entonces, los más de 17.000 muertos que tenemos hasta el momento por la COVID-19 son aquellos a los que se les ha hecho hasta 2 pruebas COVID, pero hay otro grupo a los que solo se les ha hecho una prueba COVID. Ellos no están registrados como fallecidos fijos, pero sí son sospechosos. A ver, le explico. No es tan cierto lo que dice. Lo que tenemos es un certificado de defunción en que pone la causa de muerte. El médico puede poner ahí como causa de muerte COVID. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué razón pone? Porque él piensa que el paciente tiene COVID. O de repente puso neumonía, no puso COVID, puso insuficiencia respiratoria, alguna causa respiratoria. Por otro lado, tenemos la información de las pruebas de laboratorio. ¿Okay? Las pruebas de laboratorio pueden ser positivas y negativas. Si se junta un paciente que tiene la sospecha de COVID del médico en el certificado de defunción o tiene síntomas respiratorios y eso se junta con un resultado positivo, entonces tenemos un paciente, una muerte confirmada por COVID. Si tenemos un paciente que tiene la prueba positiva para COVID, pero en el certificado de defunción dice muerte por herida de bala, entonces ese no cuenta con una muerte por COVID. Si el médico sospechaba que tenía COVID, pero la prueba es negativa, ese no cuenta como COVID, como muerte por COVID. Y finalmente, si es que falleció con sospecha de COVID, el médico dice, este paciente, yo pienso que tiene COVID, pero no hay ninguna prueba, no se le hizo la prueba de laboratorio, entonces esta persona tampoco cuenta como COVID. Entonces los únicos que cuentan como COVID son los que tienen un cuadro clínico de COVID más una prueba positiva de laboratorio. Una prueba, no, sino una prueba basta. Pero todavía, y termino con este tema de los fallecidos por COVID, ¿todavía hay un grupo importante a los cuales son sospechosos y faltaría confirmar? Sí, porque falta un mes de confirmaciones. Estamos recién confirmando hasta el 15 de junio. Y ya estamos, ¿no? Ya pasamos la mitad de julio. Hay más de un mes de información que falta confirmar. ¿Y cuántos son sospechosos hasta el momento que faltan confirmar? Fíjense, a ver, le voy a decir la cifra total de sospechosos más confirmados. Esa cifra es a la fecha de 42.000. 42.000. Sí, ahora de esos 42.000 hay varias posibilidades. Algunos de estos ya se confirmaron. Algunos se van a confirmar después. Algunos se van a descartar. Se va a encontrar que su prueba es negativa. Y van a haber otros que no tienen pruebas.
y nunca se van a poder ni confirmar ni descartar, van a quedar como sospechosos siempre. Bueno, importante entonces terminar con ese trabajo. Otro tema, doctor Cárcamo, tiene que ver con las camas UCI, las camas de las unidades de cuidados intensivos. El presidente también ha pedido sincerar la información al respecto. Usted hace un momento nos comentaba que ya no habían camas en Lima, que los hospitales también ya están al tope, pero cuando uno ve la sala situacional, en teoría todavía salen 135 camas disponibles de las UCI. Sí, claro, primero que hay algunos reportes que están incompletos. Ajá. Digamos que este hospital tiene sus camas llenas, pero el reporte no figuran todos los pacientes que hay, así que figura como que aparecieran camas. Y hay camas a veces que están donde la persona no la necesita. Digamos, yo necesito una cama ahorita en Lima y la cama disponible está en Loreto. No voy a trasladar al paciente a Loreto por esa cama. Entonces, a nivel nacional pueden quedar camas libres. Incluso a nivel de Lima podrían quedar, pero bien son falsas, no están realmente disponibles. Digamos que no la están usando porque el respirador está malogrado, no la están usando porque no hay el especialista, o está ocupada y no la han reportado como ocupada. Y ahí hay un dato interesante, una cuestión interesante. Escuchamos todo el tiempo que trasladan a gente muy enferma, muy grave, hacia Lima, pero no escuchamos que trasladan personas graves de Lima hacia otras regiones donde quizá haya una cama UCI. ¿Qué pasa algo ahí? ¿Temas burocráticos? No, en realidad lo que pasa es que tenemos las ciudades grandes del Perú que tienen el número más grande de camas, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, son ciudades que todavía tienen sus propias epidemias grandes, no se puede trasladar a esas ciudades. Una persona grave en Lima, si no hay camas acá, no podría ser trasladada a otra ciudad con problemas. Claro, digamos que podría encontrarse de repente una cama libre en Puerto Maldonado, se me ocurre, y probablemente es más riesgoso para la persona trasladarla allá que dejarla acá. Una última pregunta, doctor Cárcamo. ¿Qué implicaría sincerar el tema de las camas UCI como ha pedido el presidente? Digamos, en la práctica, ¿qué tendrían que hacer para esa información hacerla más transparente? Bueno, yo creo que eso es un tema un poco complicado porque ese es un tema que ocurre al interior de los hospitales. Sí. ¿Okay? Dentro de los hospitales, digamos, yo paso todo el día frente a una computadora y cuadrando números, haciendo que calcen perfecto. Los médicos en los hospitales pasan todo el día corriendo por aquí y por allá, tratando de salvar pacientes. Está una cola de pacientes en la emergencia, el paciente acá que se le está muriendo y todo. Y decirle, bueno, necesito que llenes este formulario en línea para que me actualices cuántas camas hay, es algo que probablemente va a ser su última prioridad. Sí, ¿no? Es verdad. ¿Qué tendría que ocurrir? Posiblemente un personal adicional que se encargue de actualizar esas cifras, que no sea parte del equipo de respuesta, porque no le vamos a quitar un médico a los pacientes que están desesperados por su vida, porque tiene que llenar un formulario. Entonces, posiblemente si se pudiera traer, eso es algo que se me ocurre a mí, traer personal externo, se ha hecho en otros casos, que sean los encargados de mantener las cifras para tener un sistema actualizado de cuál es la situación de las camas en el Perú. Eso tal vez ayude. Perfecto, doctor Cárcamo, muy gentil, muchas gracias por darnos estas luces. El doctor César Cárcamo, integrante justamente del equipo de prospectiva del Ministerio de Salud, con estos datos, y ha dado un mensaje sumamente importante después de revisar las cifras que claramente están, digamos, incrementándose, no solo las de contagios, sino la cifra de fallecidos por día. Señores, es mejor tomar nuestras propias precauciones, tomar nuestras previsiones, porque como dice el doctor Cárcamo, ya los hospitales en Lima y en el país no están dando para más, ya no hay espacio para nadie. El tema realmente es tremendo y preocupante. Así que vamos a ver qué decisiones se toman en los próximos días. Vamos a una pausa, venimos con más en las claves del día.